El invierno de 1373 trajo consigo un acontecimiento que cambiaría para siempre el rumbo de la historia portuguesa. En Lisboa, bajo las bóvedas solemnes del Palacio Real, nació una niña llamada Beatriz, hija del rey Fernando I de Portugal y de la reina Leonor Telles de Meneses. A primera vista, parecía un nacimiento más en la extensa genealogía de la realeza europea. Pero había un detalle decisivo. Beatriz era la única hija legítima del rey, y con ella nacía no solo una infanta, sino también una esperanza y una amenaza. Portugal vivía entonces un periodo de tensiones crecientes. El reino, aunque joven en comparación con sus poderosos vecinos, Castilla y Aragón, había logrado consolidarse como potencia emergente en la península ibérica. Pero el trono de Fernando I estaba lejos de ser estable. Su reinado había estado marcado por disputas con Castilla, ambiciones frustradas y una nobleza cada vez más desconfiada de la corona. En ese escenario, el nacimiento de una única heredera femenina despertaba tantas expectativas como temores. Para Fernando, la llegada de Beatriz era motivo de orgullo, pero también de preocupación. El rey, apodado en ocasiones el Inconstante por su carácter voluble, sabía que la continuidad de la dinastía dependía ahora de esa niña frágil. No había hijos varones que aseguraran la sucesión, y en un mundo donde los hombres reinaban y las mujeres eran vistas como piezas de negociación, el futuro de Portugal quedaba colgado de un hilo. La reina Leonor, mujer ambiciosa y de fuerte personalidad, comprendió desde el primer momento que el destino de su hija sería complejo. Beatriz no sería criada como una simple infanta, sino como el eje de un proyecto político. Desde la cuna, su vida quedó marcada por las miradas de embajadores y consejeros que discutían no sobre su niñez, sino sobre sus futuros matrimonios. ¿Con quién se casaría? ¿Qué alianzas traería? ¿Sería reina de Portugal o sería absorbida por otro trono? La infancia de Beatriz transcurrió en un ambiente contradictorio. Por un lado, recibió la educación propia de una princesa, maestros de gramática latina, instructores de música, consejeros espirituales que la guiaban en la oración. Por otro, creció bajo la presión constante de ser el único eslabón entre el presente y el futuro de la corona. A diferencia de otros niños reales, su niñez no estuvo marcada por la inocencia, sino por la sombra de la sucesión. Desde los primeros meses de su vida comenzaron a circular rumores y especulaciones. En Castilla, algunos nobles veían en Beatriz la posibilidad de unir los dos reinos mediante un matrimonio. En Aragón surgían voces que proponían acuerdos similares. Incluso Inglaterra, siempre atenta a los equilibrios ibéricos, mostró interés en la pequeña infanta. Cada sonrisa de la niña parecía un gesto inocente, pero en realidad era observada como una ficha de ajedrez en un tablero mucho mayor que ella. El propio pueblo portugués tenía sentimientos encontrados hacia su nacimiento. Algunos celebraban a la infanta como promesa de continuidad y paz. Otros murmuraban con inquietud. ¿Sería capaz una mujer de garantizar la independencia del reino en una sociedad profundamente marcada por la guerra y el poder de la espada? La idea de una sucesión femenina despertaba recelos. La memoria de reinas que habían gobernado en otras partes de Europa con fortuna dispar servía de advertencia. Aún así, los primeros años de Beatriz estuvieron envueltos en el lujo de la corte. Caminaba por pasillos adornados con tapices traídos de Flandes, escuchaba los rezos solemnes en la Catedral de Lisboa, jugaba bajo la mirada vigilante de sus damas. Pero detrás de cada juego, de cada gesto infantil, se escondía la certeza de que su vida no le pertenecía. El reino entero esperaba algo de ella, y ese algo era más grande de lo que cualquier niña podía comprender. La paradoja era evidente. Beatriz era al mismo tiempo el tesoro más preciado de la corona y su mayor vulnerabilidad. Su existencia abría la puerta a alianzas gloriosas, pero también a guerras devastadoras.
Su padre lo sabía, su madre lo sabía, los nobles lo sabían. Y así desde el día en que nació la vida de Beatriz fue rodeada por una mezcla de celebraciones y conspiraciones. El nacimiento de la infanta fue recibido con campanas y festejos, pero también con cuchicheos en los rincones oscuros de los palacios. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Sería esta niña la que asegurara la continuidad de Portugal o sería la causa de su ruina? Esa pregunta acompañaría a Beatriz toda su vida. Una vida que comenzaba en la cuna dorada de Lisboa, pero que pronto se vería atrapada en el torbellino de traiciones, matrimonios forzados y guerras que la historia recordaría como la crisis de 1385. Desde su primer llanto, Beatriz no fue una niña cualquiera, fue la princesa que llevaba sobre sus hombros el destino de un reino entero. La infancia de Beatriz de Portugal se desarrolló en los salones solemnes del Palacio Real de Lisboa, un entorno donde la grandeza convivía con la incertidumbre. No era una niña cualquiera. Era la única hija de Fernando I y de la reina Leonor Telles de Meneses, y desde muy temprano su vida se vio marcada por expectativas que ninguna criatura podía comprender. Lisboa, capital vibrante del reino, mostraba ya en el siglo XIV la dualidad que definiría la vida de Beatriz. Por un lado, era una ciudad llena de mercaderes artesanos y marineros, donde las plazas bullían de voces y colores. Por otro, el Palacio Real se erigía como un espacio rígido, cargado de símbolos de poder y de tensiones políticas. Beatriz creció en medio de esa contradicción, rodeada de lujo y privilegios, pero también aislada por el peso de su linaje. Su madre, la reina Leonor, se propuso darle una educación refinada. Beatriz aprendió a leer en latín el idioma de la Iglesia y recibió clases de canto, danza y etiqueta cortesana. Desde muy pequeña se familiarizó con los rezos y ceremonias religiosas que marcaban cada momento de la vida real. También escuchaba relatos de caballería y leyendas portuguesas en los que héroes valientes y reinas sabias se convertían en ejemplos de virtud y sacrificio. Pero esa educación estaba teñida de un propósito mayor: prepararla para ser moneda de cambio. Beatriz no jugaba a ser simplemente una princesa, jugaba a ser futura esposa de un rey extranjero, a ser el rostro de una alianza dinástica. Sus juguetes eran menos importantes que las conversaciones de los consejeros, quienes incluso antes de que aprendiera a escribir, ya discutían con quién debía casarse. Las primeras impresiones que dejó en quienes la conocieron hablan de una niña seria, de mirada profunda y gestos tranquilos. No era caprichosa ni bulliciosa como otros niños de la corte. Parecía tener una conciencia precoz de que su vida estaba bajo observación constante. Las damas de palacio relataban que Beatriz prefería escuchar antes que hablar, observar antes que participar. Esa discreción, que algunos interpretaron como timidez, era quizá su manera de adaptarse a un mundo que la trataba como símbolo, más que como persona. La figura de su padre, el rey Fernando I, tuvo un impacto decisivo en su infancia. Aunque la relación entre Fernando y Leonor fue objeto de escándalos y tensiones, pues Leonor era vista por muchos como una reina controvertida. Beatriz creció en un hogar donde el amor paterno se mezclaba con las exigencias políticas. Fernando veía en ella no solo a su hija, sino también a la pieza que podía garantizar la continuidad de la dinastía. Esa doble mirada afectuosa y estratégica marcó la relación entre padre e hija. En Lisboa, Beatriz también fue testigo de la inestabilidad política que caracterizaba el reinado de su padre. Las tensiones con Castilla eran constantes y las alianzas cambiaban de un día para otro. La niña creció escuchando palabras como guerra-tratado y alianza con la misma naturalidad con la que otros niños escuchaban cuentos.
El lenguaje de la diplomacia se convirtió en el telón de fondo de su infancia. El pueblo, aunque la veía poco, también proyectaba sobre ella expectativas. Algunos la consideraban una bendición, la esperanza de continuidad para un reino sin heredero varón. Otros la miraban con recelo, temiendo que al casarse con un príncipe extranjero pudiera entregar la independencia de Portugal a otra corona. Así, desde niña Beatriz, fue objeto de un amor condicionado y de sospechas veladas. Las ceremonias en las que participaba mostraban esa dualidad. Cuando aparecía en público junto a sus padres, vestida con ropas bordadas en seda y joyas que brillaban bajo el sol de Lisboa, el pueblo aplaudía y vitoreaba. Pero en los corrillos también se escuchaban preguntas incómodas. ¿Quién gobernaría a través de ella? ¿Sería Portugal absorbida por Castilla o Aragón? Incluso su sonrisa infantil estaba cargada de un simbolismo que escapaba a su comprensión. En lo íntimo, Beatriz buscaba refugio en lo poco que podía considerar suyo: la música, los rezos, los paseos por los jardines del palacio. Allí, lejos de las miradas inquisitivas, podía ser simplemente una niña. Se dice que disfrutaba especialmente de escuchar a los trovadores cuyos cantos hablaban de amores imposibles y de héroes caídos. Quizá, sin saberlo, esos relatos sembraron en ella una melancolía precoz, la intuición de que su vida estaría marcada por el sacrificio. La infancia de Beatriz en Lisboa fue pues un espejo de lo que sería su destino: privilegio y soledad, amor y sospecha, promesas y traiciones. Mientras otros niños corrían libres por los campos, ella aprendía a caminar con paso medido en los pasillos del palacio, consciente de que cada gesto suyo podía interpretarse como símbolo de un futuro incierto. Desde muy temprano comprendió que su vida no le pertenecía. Era hija de un rey sin heredero varón, y eso la convertía en algo más que una niña. La convertía en el eje de un reino, en el rostro de un futuro que otros decidirían por ella. Y aunque aún no lo sabía, esa infancia en Lisboa sería solo la antesala de un destino donde el amor, la política y la traición la arrastrarían hacia la tragedia. Desde muy temprana edad, Beatriz de Portugal entendió, quizás sin comprender del todo, que no era una niña como las demás. Cada gesto suyo, cada palabra, cada paso que daba en los pasillos del Palacio Real de Lisboa estaba cargado de una significación que iba más allá de su infancia. Era la única heredera legítima de Fernando I, y esa condición la convirtió en un símbolo de esperanza para unos y en motivo de temor para otros. El problema de la sucesión en Portugal no era menor. La dinastía de Avís aún no existía. Reinaba la dinastía de Borgoña y Fernando I, apodado el Inconstante, no había logrado asegurar un heredero varón que garantizara la continuidad sin sobresaltos. En ese vacío dinástico, la pequeña Beatriz era tanto un salvavidas como una bomba de tiempo. Si lograba casarse con un príncipe poderoso, podía consolidar la posición de Portugal en la península. Pero si ese matrimonio amenazaba la independencia del reino, su figura podía convertirse en la raíz de un conflicto devastador. Los consejeros reales sabían que todo el futuro del país pendía de esa niña. Sus juegos eran interrumpidos por discusiones en voz baja entre nobles y embajadores que calculaban las ventajas y riesgos de entregarla a Castilla, a Aragón o a Inglaterra. Su vida era tratada como un tratado diplomático en miniatura, como si ya en la cuna hubiera sido convertida en contrato político. La reina Leonor Telles, ambiciosa y polémica, alimentaba estas expectativas. Veía en su hija la posibilidad de perpetuar su influencia más allá del reinado de Fernando. Sabía que si Beatriz lograba consolidarse como reina de Portugal, ella misma como madre seguiría siendo una figura central en el tablero político.
Por eso educó a su hija no solo en letras y religión, sino también en las sutilezas del poder. Desde pequeña Beatriz aprendió a comportarse con una dignidad que superaba a la de su edad, a escuchar más de lo que hablaba, a medir sus palabras como si fueran decretos. Pero ese adiestramiento no eliminaba la presión. Al contrario, la reforzaba. Beatriz sentía el peso de la sucesión como una carga que nunca se quitaba de los hombros. Cada vez que escuchaba a los nobles discutir sobre la infanta, comprendía que no hablaban de ella como persona, sino como pieza. Y aunque no lo expresara esa conciencia, fue moldeando su carácter hacia la melancolía y la resignación. El pueblo también proyectaba en ella sus expectativas. En las calles de Lisboa, cuando la infanta aparecía en procesiones religiosas o fiestas cortesanas, la gente la aclamaba con curiosidad y esperanza. Pero entre esos vítores también se escuchaban murmullos: ¿será nuestra reina o será la puerta para que los castellanos entren a gobernarnos? El amor hacia Beatriz era siempre condicional, teñido por el miedo a lo que representaba. El peso de la sucesión se hizo más evidente a medida que crecían las tensiones entre Portugal y Castilla. Fernando I, en su afán de mantener el equilibrio de poder, jugaba con alianzas inestables. A veces se inclinaba hacia Inglaterra, otras hacia Aragón, otras hacia Castilla. En cada uno de esos giros políticos, el nombre de Beatriz aparecía en los tratados, en los borradores de matrimonios, en las cartas diplomáticas. Era como si su propia existencia se hubiera convertido en un comodín para la corona. La paradoja era cruel. Beatriz era el centro de todas las conversaciones, pero jamás tenía voz en ellas. Se decidía sobre su futuro, sin preguntarle se escribía su destino en papeles que ella nunca leería. Su vida era un tablero en el que otros movían las fichas, y ella, la pieza más valiosa, no podía moverse por sí sola. En lo íntimo, esa carga debió de afectar profundamente a su espíritu. Aun siendo una niña, desarrolló una seriedad impropia de su edad. Sus damas relataban que pasaba largos ratos en silencio, observando por las ventanas del palacio, como si buscara respuestas en el horizonte. Sus rezos eran más intensos que los de otras niñas, como si ya supiera que necesitaría la ayuda divina para soportar un destino tan pesado. El contraste con otros niños de la corte era evidente. Mientras los hijos de nobles corrían por los patios, Beatriz debía comportarse como futura reina. Mientras los demás podían equivocarse, ella debía ser perfecta. Cada mirada estaba puesta en ella, y cada error suyo podía convertirse en argumento en contra de su legitimidad. Era, en definitiva, una infancia sin margen de error. El peso de la sucesión no solo la marcó a ella, sino que también dividió a la corte. Algunos nobles la apoyaban como heredera legítima, viendo en ella la continuidad de la dinastía. Otros, sin embargo, conspiraban en silencio, temiendo que su matrimonio con un príncipe extranjero acabara con la independencia portuguesa. Esa división sería la semilla de la crisis que estallaría tras la muerte de Fernando I. Beatriz, sin embargo, no podía prever todavía el alcance de esas tensiones. Lo único que sabía era que su vida no le pertenecía. Desde niña, fue entrenada para cargar con un peso que ni siquiera los adultos podían sostener sin fracturarse. Y aunque aún no lo sabía, ese peso la arrastraría a un destino trágico: ser proclamada reina en teoría, pero nunca en realidad. La infancia de Beatriz de Portugal se fue desvaneciendo rápidamente, sustituida por el papel que la política le asignaba, el de pieza matrimonial, en un tablero donde se jugaba el destino de reinos enteros. Apenas dejaba atrás la niñez cuando su nombre empezó a circular en los despachos de embajadores y consejeros, no como el de una persona, sino como el de un contrato vivo que podía sellar alianzas o provocar guerras. En la Europa del siglo XIV, los matrimonios reales eran mucho más que uniones sentimentales. Eran tratados diplomáticos con forma de ceremonia nupcial.
Beatriz, como única hija legítima de Fernando I, era la llave maestra para Portugal. A través de ella podían asegurarse pactos con Inglaterra, con Aragón o con Castilla, e incluso con reinos más lejanos que buscaban consolidar su influencia en la península ibérica. El primer proyecto serio surgió cuando aún era muy joven, un posible matrimonio con un príncipe inglés. Inglaterra, en plena guerra de los 100 años contra Francia, buscaba consolidar aliados en la península, y Portugal representaba un socio estratégico en la lucha contra Castilla, que se inclinaba hacia el bando francés. El enlace de Beatriz con un noble inglés habría colocado al reino luso en el corazón del conflicto europeo. Sin embargo, el plan nunca se concretó. Las negociaciones se enredaron en disputas sobre dotes y territorios y finalmente se desvanecieron como tantas promesas que marcarían su vida. Otro proyecto quizá más tentador para algunos nobles fue la posibilidad de casarla con un miembro de la corona de Aragón. Aragón aspiraba a expandir su influencia en el Mediterráneo, pero también en la península, y veía en Beatriz una oportunidad de consolidar un eje político con Portugal. Pero el propio Fernando I desconfiaba de entregar a su única hija a un aliado que podía volverse demasiado dominante. El plan se enfrió y Beatriz volvió a quedar suspendida en la incertidumbre. La opción más polémica y finalmente decisiva fue la de Castilla. Desde hacía décadas las relaciones entre Portugal y Castilla habían estado marcadas por enfrentamientos tratados efímeros y ambiciones cruzadas. Para algunos consejeros portugueses, casar a Beatriz con un príncipe castellano era una manera de garantizar la paz. Para otros era un suicidio político, significaba abrir la puerta a la absorción del reino por parte de su vecino más poderoso. Las discusiones en la corte eran intensas. Los embajadores castellanos ofrecían riquezas y promesas de estabilidad. Los nobles portugueses más patriotas temían que Beatriz se convirtiera en instrumento de dominación extranjera. En cada consejo, en cada banquete, en cada pasillo se discutía sobre ella. Y mientras tanto, la infanta escuchaba en silencio, comprendiendo que su futuro no estaba en sus manos. Su madre, la reina Leonor, veía con buenos ojos una unión con Castilla. Ambiciosa y pragmática, entendía que el matrimonio de su hija con Juan I de Castilla podía elevar su propia influencia. Si Beatriz se convertía en reina de dos coronas, Leonor se aseguraría un lugar privilegiado en la historia. Para Fernando, en cambio, la decisión estaba cargada de dudas. Amaba a su hija y quería asegurar su futuro, pero temía que Portugal perdiera su independencia en el intento. Beatriz, aún adolescente, vivía estas negociaciones con una mezcla de confusión y resignación. No se sabe qué pensaba realmente. Los cronistas no registraron sus palabras, quizá porque nadie se preocupó por preguntarle. Pero es fácil imaginar la angustia de una joven que veía cómo su vida era diseccionada en tratados, cómo sus sentimientos eran irrelevantes frente a los intereses del reino. Soñaba con un matrimonio por amor, como en los romances caballerescos que leía, o aceptaba ya desde entonces que su destino sería el sacrificio. Las promesas de matrimonio se acumulaban como ecos vacíos. Una semana se hablaba de Inglaterra, la siguiente de Aragón, la siguiente de Castilla. Cada propuesta traía consigo celebraciones anticipadas, y cada fracaso dejaba un rastro de desilusión. Para Beatriz, esa inestabilidad era un recordatorio constante de que no era dueña de sí misma. Su valor no estaba en lo que era, sino en lo que representaba para otros. El pueblo, al escuchar rumores de alianzas, se dividía entre la esperanza y el miedo. Algunos soñaban con ver a su infanta convertida en reina poderosa, capaz de dar prestigio a Portugal. Otros temblaban ante la posibilidad de que su boda significara el fin de la independencia.
En las plazas, las conversaciones oscilaban entre la admiración por la joven princesa y la desconfianza hacia los reyes que negociaban su destino. Y en medio de esas promesas nunca cumplidas, Beatriz creció. Cada nuevo tratado la alejaba de la inocencia y la acercaba más a la tragedia que definiría su vida. Porque al final sería precisamente un matrimonio el que la uniría a Juan I de Castilla, el que marcaría el inicio de su ruina. Lo que debía ser una alianza gloriosa se convertiría en la semilla de una de las mayores crisis de la historia portuguesa, la crisis de 1380 y 3385. Las promesas de matrimonio que en teoría debían asegurarle un futuro radiante fueron en realidad cadenas invisibles que la ataron desde niña. Y lo más cruel fue que cuando finalmente se cumplió una de esas promesas, no trajo consigo la grandeza, sino la guerra. El destino que durante años había pendido sobre Beatriz de Portugal finalmente se concretó en 1383, cuando aún era apenas una adolescente. Su nombre dejó de ser un rumor diplomático para convertirse en protagonista de un acontecimiento que debía cambiar para siempre el equilibrio de poder en la península ibérica, su matrimonio con Juan I de Castilla. La decisión no surgió del amor, sino de la urgencia política. El rey Fernando I de Portugal, debilitado por la enfermedad y sin un heredero varón, comprendió que su dinastía estaba en peligro. Consciente de que su muerte dejaría un vacío de poder, buscó asegurar la continuidad del reino a través de la figura de su hija. El acuerdo con Castilla parecía la mejor manera de evitar una guerra de sucesión. Así nació el Tratado de Salvaterra de Magos, firmado en 1383, que estipulaba el matrimonio de Beatriz con Juan I de Castilla y la unión de ambos reinos bajo una sola corona. Para algunos era un pacto brillante, garantizaba la paz con Castilla, consolidaba la posición de Portugal en Europa y elevaba a Beatriz a la dignidad de reina de dos coronas. Pero para otros era un acto de traición. La nobleza portuguesa temía que el matrimonio significara la absorción de Portugal por su vecino más poderoso. El pueblo murmuraba con desconfianza. ¿Acaso no estaban entregando el reino a los castellanos? El día de la boda fue solemne y grandioso. En los salones adornados de Salvaterra de Magos, Beatriz, vestida con ricos brocados y coronada con joyas de la casa real, fue entregada en matrimonio al rey castellano. La ceremonia fue un espectáculo de pompa y simbolismo. Los obispos bendijeron la unión, los nobles brindaron los heraldos, proclamaron la grandeza de la alianza, pero detrás de los cantos y de los festines reinaba un aire de inquietud. Beatriz, joven y melancólica, parecía más víctima que protagonista de la escena. Apenas contaba con 10 años cuando fue comprometida y la boda formalizó lo que para ella era más un deber que un destino deseado. Juan I, en cambio, era un hombre adulto, experimentado y con ambiciones políticas claras. La imagen de aquella adolescente junto al rey castellano simbolizaba la desigualdad de la unión, una niña convertida en reina por decreto, una vida entregada al servicio de intereses ajenos. El Tratado de Salvaterra establecía en teoría que Portugal mantendría cierta autonomía y que si Beatriz y Juan tenían descendencia, esa línea heredaría las dos coronas. Pero, en la práctica, la nobleza portuguesa temía lo inevitable que Castilla absorbiera el reino y que la identidad portuguesa se desvaneciera, lo que para los diplomáticos era un acuerdo lógico. Para muchos portugueses era el inicio de una tragedia. La boda encendió pasiones y divisiones. En Lisboa, algunos celebraron con esperanza la posibilidad de una unión ibérica que garantizara estabilidad. Otros se levantaron en cólera denunciando que se estaba vendiendo la independencia nacional.
Las calles se llenaron de rumores y las facciones políticas comenzaron a formarse en torno a dos bandos, los que aceptaban a Beatriz como reina junto a Juan I y los que defendían que Portugal debía elegir otro camino. Para Beatriz, aquel día de boda fue también el día en que perdió definitivamente cualquier control sobre su vida. Lo que en teoría debía elevarla a lo más alto del poder, la transformó en realidad en rehén de una situación que escapaba a sus manos. Ya no era solo la infanta heredera de Portugal, ahora era la esposa de un rey extranjero, y su figura se convirtió en el epicentro de una tormenta política que estaba a punto de estallar. La paradoja era evidente en el altar. Beatriz parecía la vencedora, la joven coronada que unía dos reinos. Pero en las calles muchos la veían como traidora involuntaria, como el rostro de una rendición disfrazada de alianza. Sus ojos, dicen, los cronistas, reflejaban más miedo que orgullo, más incertidumbre que alegría. ¿Qué pensaba en esos instantes? ¿Soñaba con reinar o intuía, ya que esa boda sería el inicio de su desgracia? La unión con Juan I no trajo la paz prometida. Al contrario, avivó las llamas de la discordia. La nobleza portuguesa dividida comenzó a conspirar. El pueblo desconfiado se preparaba para rebelarse, y la muerte de Fernando I, ocurrida poco después, dejó a Beatriz y a su esposo castellano en el centro de la tormenta. Lo que debía ser el triunfo de la dinastía se convirtió en el preludio de una de las crisis más profundas de la historia portuguesa. La crisis de 1383-1385, un conflicto que decidiría no solo el destino de Beatriz, sino también el futuro de la independencia de Portugal. En aquel banquete de bodas, entre los brindis y las canciones, pocos podían imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. Beatriz, con la corona en la frente y el corazón encadenado, había sido proclamada reina en teoría. Pero en la práctica, su matrimonio con Juan I la transformó en el símbolo de una guerra que apenas comenzaba. La boda entre Beatriz de Portugal y Juan I de Castilla, concebida como una solución para asegurar la estabilidad del reino, tuvo un efecto contrario en la sociedad portuguesa. Encendió la desconfianza, el enojo y finalmente la rebelión. Lo que para la corte parecía una maniobra política astuta, fue recibido por gran parte del pueblo como una traición a la independencia nacional. Desde hacía generaciones, la identidad portuguesa se había construido en oposición a Castilla. Las guerras, los tratados incumplidos y las rivalidades fronterizas habían dejado una huella profunda en la memoria colectiva. Portugal había nacido como un reino libre al separarse de León y consolidarse frente a sus poderosos vecinos. Entregar la corona a un rey castellano, aunque fuera a través de su matrimonio con Beatriz, era visto por muchos como una claudicación imperdonable. En las plazas de Lisboa y Oporto, los rumores se propagaban como fuego en un bosque seco. La noticia de que la joven infanta había sido casada con Juan I no despertaba celebraciones, sino temores. «Seremos gobernados desde Toledo», murmuraban los comerciantes. «¿Qué quedará de Portugal si un rey castellano lleva nuestra corona?», preguntaban los artesanos. La desconfianza no era solo hacia Castilla, sino también hacia la reina Leonor Telles, madre de Beatriz. Considerada por muchos una mujer ambiciosa que había entregado el reino a cambio de mantener su influencia. La nobleza estaba dividida. Algunos grandes señores, atraídos por las promesas de privilegios que ofrecía Castilla, apoyaban la unión. Pero otros, profundamente patriotas, se negaban a aceptar que Portugal perdiera su autonomía. Entre estos últimos comenzaban a organizarse voces que más tarde darían forma a la resistencia encabezada por el maestre de Avis, medio hermano ilegítimo de Fernando I. Beatriz, en el centro de esta tormenta, era vista de dos maneras opuestas. Para unos, era la reina legítima, la heredera que garantizaba la continuidad de la dinastía.
Para otros era la imagen de la sumisión la joven, que aunque inocente, simbolizaba la entrega del reino a los castellanos. Su figura, que en teoría debía unir, terminó dividiendo más que nunca. El rechazo se manifestó con crudeza tras la muerte de Fernando I, en octubre de 1383. Con el trono vacío, Beatriz y su esposo Juan I fueron proclamados en teoría reyes de Portugal. Pero esa proclamación no fue aceptada de manera unánime. En Lisboa, las campanas repicaron con frialdad. En Oporto, la noticia fue recibida con silencio tenso. Era evidente que gran parte del pueblo no estaba dispuesto a reconocer a un monarca castellano. La reina Leonor intentó ejercer la regencia en nombre de su hija, pero su figura era demasiado impopular. El pueblo la acusaba de traición y de ambición desmedida. En Lisboa, el resentimiento contra ella estalló en violencia, las multitudes se levantaron, y en medio de ese caos ocurrió un hecho decisivo, conocido como el asesinato de Juan Fernández de Andeiro, favorito de la reina. El crimen ejecutado por partidarios del maestre de Avis fue celebrado por el pueblo como un acto de justicia. Con ello, el rechazo a la regencia y al matrimonio de Beatriz se convirtió en rebelión abierta. Beatriz, atrapada en esa vorágine, no tenía voz. Era apenas una adolescente proclamada reina en papeles, pero sin poder real sobre su propio reino. Mientras en Castilla se hablaba de la grandeza de la unión dinástica en Portugal, su nombre se asociaba cada vez más con el miedo y la pérdida de identidad. La paradoja era cruel. Cuanto más alto se elevaba en teoría, más profundo era el abismo de desconfianza que la rodeaba. El rechazo no se limitaba al pueblo llano. Parte del clero también comenzó a manifestar su oposición. Algunos predicadores afirmaban desde los púlpitos que entregar el reino a Castilla era un pecado contra la patria, una traición a la voluntad divina que había permitido el nacimiento de Portugal como reino independiente. Estas palabras inflamaban a las multitudes que veían en la resistencia no solo un acto político, sino también religioso. En ese ambiente, el matrimonio de Beatriz se convirtió en el símbolo de una lucha mayor. Ya no se trataba solo de aceptar o rechazar a una reina adolescente, sino de decidir si Portugal seguiría existiendo como nación libre o si sería absorbida por la poderosa Castilla. Beatriz era el rostro de esa encrucijada, y aunque ella misma no había elegido su destino, fue condenada a cargar con la ira de su pueblo. La joven reina vivía en una contradicción dolorosa. En Castilla era vista como la llave para legitimar la anexión de Portugal. En Portugal era considerada el instrumento de esa anexión. En ningún lado era reconocida como persona, como mujer joven con sueños y miedos. Su vida se había transformado en una guerra de símbolos, y en esa guerra ella era la primera víctima. El rechazo a Beatriz y a Juan I de Castilla no tardó en convertirse en resistencia organizada. Las ciudades comenzaron a alzarse, los nobles opositores se reagruparon, y el maestre de Avis emergió como líder de un movimiento que cambiaría la historia. El matrimonio, que debía traer paz, había encendido la chispa de la crisis de 1383-1385, una guerra que decidiría no solo el destino de Beatriz, sino también el futuro de la independencia portuguesa. El matrimonio de Beatriz de Portugal con Juan I de Castilla no trajo la estabilidad esperada. Muy al contrario, fue la chispa que encendió una tormenta que arrasaría con la península. Tras la muerte de Fernando I, en octubre de 1383, Portugal se quedó sin rey varón y sin sucesor claro. Y la joven Beatriz fue proclamada reina junto a su esposo castellano. Pero aquella proclamación no logró unir al reino, lo fracturó en 1000 pedazos.
Así comenzó la crisis de 1383-1385, uno de los episodios más decisivos y sangrientos de la historia portuguesa. La situación era un polvorín. De un lado, los partidarios de Beatriz y de Juan I de Castilla, que defendían la legitimidad del matrimonio y del Tratado de Salvaterra de Magos. Alegaban que Beatriz, como hija única de Fernando, era heredera legítima y que su unión con Juan no hacía sino reforzar esa legitimidad. Del otro lado, una parte significativa de la nobleza, el clero y sobre todo el pueblo, que rechazaban de plano la idea de ser gobernados por un monarca castellano. En Lisboa, el malestar explotó con rapidez. El asesinato de Juan Fernández de Andeiro, favorito de la reina Leonor, fue un punto de no retorno. El crimen perpetrado por los seguidores del maestre de Avis, medio hermano ilegítimo de Fernando I, fue visto por el pueblo como un acto de liberación. A partir de entonces, el maestre emergió como el líder natural de la resistencia. Lisboa lo reconoció como defensor del reino, y con él comenzó a gestarse una rebelión abierta contra la corona de Beatriz y Juan. El reino entero se sumió en el caos. En el norte, algunas ciudades apoyaban a Castilla, mientras que otras proclamaban su lealtad al maestre de Avis. En el sur, los enfrentamientos eran constantes entre facciones rivales. El país que debía unirse bajo el reinado de Beatriz se convirtió en un tablero de guerra civil. La joven reina, mientras tanto, era prisionera de su propio destino. En Castilla, su figura era utilizada como bandera para justificar la intervención militar. Juan I de Castilla presentaba su matrimonio como prueba irrefutable de su derecho a gobernar Portugal. Pero en Lisboa, en Oporto y en las aldeas del reino Beatriz era vista como un símbolo de sometimiento. Ella no gobernaba, no decidía, no actuaba. Era una reina en el papel, pero en la práctica una prenda de guerra. La crisis de 1383-1385 fue más que una disputa sucesoria, fue una lucha existencial. Portugal debía elegir entre dos caminos: aceptar la unión con Castilla y convertirse en parte de una monarquía más grande, o resistir y reafirmar su independencia. Las espadas se desenvainaron y las ciudades se prepararon para asedios y batallas. El clero también tomó partido. Algunos obispos defendieron la legitimidad de Beatriz, argumentando que la sucesión debía respetarse aunque implicara un rey extranjero. Pero muchos frailes y predicadores inflamaban al pueblo con sermones patrióticos, presentando al maestre de Avis como el elegido por Dios para salvar al reino. Los púlpitos se convirtieron en trincheras ideológicas y la religión se mezcló con la política en un discurso que hablaba de traición y redención. En Castilla, Juan I movilizó ejércitos. Su objetivo era claro: asegurar por la fuerza lo que en teoría le correspondía por derecho. La entrada de tropas castellanas en territorio portugués encendió aún más el resentimiento del pueblo. Las aldeas ardieron, los campesinos se alzaron con hoces y lanzas, y la resistencia se extendió como un incendio. El centro de la crisis no era una simple disputa por coronas, era la identidad misma de Portugal. ¿Seguiría existiendo como reino independiente o sería absorbido por Castilla? Beatriz, con apenas 10 años, estaba en el centro de esa pregunta. Su matrimonio había sido pensado como solución, pero se había convertido en la causa del conflicto. La tensión llegó a tal punto que la guerra era inevitable. El maestre de Avis, apoyado por sectores del pueblo y por aliados extranjeros como Inglaterra, organizó la resistencia con disciplina férrea. Castilla respondió con invasiones masivas. Entre 1383 y 1385 Portugal se convirtió en un campo de batalla. El destino del reino y el de Beatriz pendían de un hilo. La crisis que lleva su nombre fue en realidad la negación de su reinado. Oficialmente, Beatriz era reina. En la práctica, casi nadie la reconocía.
Su figura, en lugar de unir, dividía, y esa división se resolvería no en los salones de palacio ni en tratados diplomáticos, sino en el fragor de una batalla que marcaría para siempre la historia, la batalla de Aljubarrota. Pero antes de llegar a ese momento decisivo, Portugal se hundió en 2 años de incertidumbre, violencia y caos. 2 años en los que la adolescente Beatriz pasó de ser esperanza a convertirse en maldición, de ser heredera legítima a ser vista como usurpadora. La crisis de 1383-1385 fue en esencia su tragedia personal y la tragedia de un reino entero. Lisboa, corazón del reino, no tardó en convertirse en el epicentro de la resistencia contra la corona de Beatriz de Portugal y su esposo Juan I de Castilla. Lo que había comenzado como murmullos de descontento en las plazas se transformó pronto en una rebelión abierta, un estallido que marcaría el rumbo de la crisis de 1383-1385. La capital portuguesa, acostumbrada al bullicio del comercio y a la diversidad de voces que llegaban a su puerto, era también una ciudad con una fuerte conciencia política. Allí se concentraba no solo el poder económico, sino también la opinión del pueblo que veía con claridad el peligro de quedar sometido a un rey extranjero. La noticia de la proclamación de Beatriz y Juan como soberanos no fue recibida con júbilo, sino con un silencio cargado de resentimiento. El descontento encontró rápidamente un líder, el maestre de Avis, medio hermano ilegítimo de Fernando I. Aunque en teoría su linaje no lo habilitaba para la corona, su figura encarnaba lo que muchos deseaban: un rey portugués nacido en suelo portugués y sin ataduras con Castilla. El asesinato de Juan Fernández de Andeiro, amante y consejero de la reina Leonor, cometido en pleno palacio de Lisboa, fue la chispa que desató la rebelión. El pueblo interpretó aquel acto como justicia divina, como un golpe contra la traición que había entregado el reino a Castilla. La ciudad se levantó en armas. Las campanas repicaron sin descanso, llamando a los ciudadanos a la resistencia. Hombres y mujeres nobles, y artesanos, comerciantes y marineros, todos acudieron a las murallas para impedir la entrada de tropas castellanas. Lisboa se convirtió en una fortaleza improvisada, con barricadas en las calles y hogueras encendidas en las plazas. El grito que resonaba en cada rincón era claro: Portugal para los portugueses. El clima en la ciudad era de fervor y miedo a partes iguales. Los predicadores inflamaban a las multitudes desde los púlpitos, asegurando que Dios no permitiría que Portugal cayera bajo dominio castellano. Los talleres de herreros trabajaban sin descanso, forjando armas rudimentarias para los ciudadanos. Incluso las mujeres participaron activamente, llevando agua, alimentos y mensajes a los combatientes. Lisboa entera se transformó en una máquina de resistencia. Mientras tanto, la reina Leonor intentaba mantener la regencia en nombre de su hija Beatriz. Pero su figura era profundamente impopular. Para el pueblo, Leonor era el rostro de la traición, la mujer que había entregado Portugal a Castilla para conservar su poder. Las multitudes exigían su destitución y clamaban por un nuevo liderazgo. Finalmente, ante la presión insoportable, Leonor fue apartada de la regencia y el maestre de Avis se consolidó como líder del levantamiento. Beatriz, la reina, en teoría estaba ausente en la práctica. No estaba en Lisboa, no aparecía en público, no hablaba al pueblo. Su silencio, forzado por su situación y por el control de Castilla, fue interpretado como complicidad. Para los lisboetas, Beatriz era ya una reina castellana, una figura que había dejado de pertenecerles. Su imagen se convirtió en bandera del enemigo, y su nombre en sinónimo de sumisión. La rebelión de Lisboa no fue solo un levantamiento urbano, fue el punto de quiebre que convirtió la crisis sucesoria en una guerra abierta. Desde la capital, la resistencia comenzó a extenderse hacia otras regiones, alentando a nobles y campesinos a levantarse contra las tropas castellanas.
La ciudad se transformó en el símbolo de la independencia, el lugar donde se definía el destino del reino. El asedio no tardó en llegar. Juan I de Castilla, decidido a imponer su autoridad, organizó un ejército y avanzó hacia Lisboa. La ciudad, sin embargo, resistió con una determinación feroz. Durante meses, las murallas repelieron ataques, las calles se llenaron de barricadas, y la población entera vivió en un estado de guerra permanente. El hambre y las enfermedades azotaban a los lisboetas, pero el espíritu de resistencia no se quebraba. En ese contexto, Beatriz era al mismo tiempo reina y prisionera. Su nombre figuraba en los documentos oficiales, pero su ausencia en el campo de batalla la convertía en un fantasma político. No mandaba ejércitos, no daba discursos, no inspiraba a nadie. Era un título vacío manipulado por Castilla, rechazado por Lisboa, ignorado por la historia en formación. La rebelión de Lisboa marcó un antes y un después. Fue allí donde Portugal dijo no a la unión dinástica, donde el pueblo tomó un papel decisivo en la defensa de su independencia. Fue también allí donde el destino de Beatriz quedó sellado. Aunque en los papeles seguía siendo reina, en la práctica había perdido a su pueblo. Lisboa eligió otro camino, y con esa elección condenó a Beatriz a la invisibilidad y más tarde al olvido. Mientras la figura de Beatriz de Portugal se desvanecía en medio de rumores y documentos oficiales, otro nombre comenzaba a resonar con fuerza en cada esquina del reino, el del maestre de Avis, medio hermano ilegítimo del difunto Fernando. Su aparición no fue casual ni improvisada. Durante años el maestre había cultivado la imagen de un hombre cercano al pueblo, carismático, astuto y profundamente consciente del resentimiento que existía hacia Castilla. Cuando estalló la crisis sucesoria tras la muerte de Fernando, él supo presentarse como la alternativa ideal, un portugués para Portugal. El asesinato de Juan Fernández de Andeiro, el odiado favorito de la reina Leonor, fue la jugada que catapultó al maestre de Avis al centro de la política. Aquel crimen cometido en pleno Palacio de Lisboa, en diciembre de 1383, fue más que un ajuste de cuentas, fue un acto simbólico. Representó la ruptura con la regencia de Leonor y el rechazo definitivo al dominio castellano. El pueblo, que ya veía en el maestre un líder natural, lo aclamó como defensor del reino. En contraste, la joven Beatriz, proclamada reina por derecho dinástico, permanecía en silencio. En teoría, ella era la soberana legítima. En la práctica, no ejercía poder alguno. El vacío que dejaba fue llenado con rapidez por el maestre de Avis, que supo movilizar a nobles clérigos y ciudadanos descontentos. Su liderazgo no solo fue político, sino también emocional, encarnaba la esperanza de que Portugal sobreviviera como reino independiente. Los cronistas describen al maestre como un hombre resuelto, capaz de tomar decisiones arriesgadas y de inspirar lealtad. No era un rey en el sentido formal, pero actuaba como tal. Organizó milicias urbanas, fortificó ciudades y buscó alianzas en el extranjero, especialmente con Inglaterra, enemiga de Castilla. Bajo su mando, Lisboa se convirtió en una fortaleza de resistencia. El contraste entre Beatriz y el maestre no podía ser más marcado. Ella, reina adolescente, era un título vacío sostenido por los castellanos. El hijo ilegítimo, sin derecho formal al trono, era la encarnación viva de la voluntad popular. La legitimidad de Beatriz se escribía en tratados, la del maestre se forjaba en las calles, en los sermones, en la sangre derramada por quienes defendían la independencia. Con el tiempo, la figura del maestre de Avis fue adquiriendo una dimensión casi mítica. Para los portugueses que luchaban en las murallas de Lisboa o en los campos de batalla, él no era simplemente un noble ambicioso, era el salvador de la patria, el elegido por Dios para proteger al reino de la absorción castellana. Los predicadores lo presentaban como un nuevo David, enfrentando a un Goliat extranjero. Y ese discurso inflamaba aún más la resistencia. Mientras tanto, Beatriz quedaba atrapada en una paradoja cruel.
Su legitimidad dinástica, que debía haber sido su fuerza, se convirtió en su debilidad. Al estar casada con Juan I de Castilla, su figura fue absorbida por las ambiciones castellanas. Los portugueses ya no la veían como su reina, sino como instrumento del enemigo. En ese escenario, su voz desapareció. El maestre, en cambio, se convertía en el único referente político que podía unificar al reino bajo una bandera común. Los meses siguientes demostraron la habilidad del maestre para consolidar su posición. Convocó cortes en Coimbra, reunió apoyos entre nobles indecisos y reforzó la idea de que la lucha contra Castilla era no solo política, sino también espiritual. Bajo su mando, Portugal se preparaba para una confrontación inevitable, una guerra que decidiría si el reino continuaría existiendo como entidad independiente o se diluiría en la corona castellana. El maestre de Avis no se proclamó rey de inmediato. Supo esperar consolidar apoyos, legitimar su figura poco a poco. En 1385, las Cortes lo eligieron finalmente como Juan I de Portugal, fundador de la dinastía de Avis. Pero antes de esa proclamación formal, ya había ganado en el terreno más importante, en el corazón de su pueblo. Para Beatriz, aquello fue el golpe definitivo. Mientras el maestre ascendía como héroe nacional, ella quedaba relegada a un papel cada vez más insignificante. Lo que debía haber sido su trono se transformaba en el pedestal de su rival, y aunque su nombre aún aparecía en los papeles de Castilla en Portugal, había dejado de existir como reina. El papel del maestre de Avis fue en definitiva el de sepultar la legitimidad de Beatriz. Con su carisma, su audacia y su capacidad de movilizar al pueblo, logró transformar una crisis sucesoria en una revolución nacional. Portugal encontró en él a su líder, y en esa elección condenó a Beatriz a un destino que sería más cruel que la derrota, el olvido. La tensión acumulada durante meses no podía resolverse en simples negociaciones ni en sermones. Encendidos. Tras la muerte de Fernando I y el estallido de la rebelión en Lisboa, Portugal, se precipitó a lo inevitable la guerra abierta. Entre 1383 y 1385, el reino se convirtió en un campo de batalla donde se enfrentaban dos proyectos irreconciliables: la unión dinástica bajo Beatriz y Juan I de Castilla, y la independencia defendida por el maestre de Avis. Para Castilla, la legitimidad parecía incuestionable. Juan I había contraído matrimonio legal con la heredera legítima del trono portugués, y según el Tratado de Salvaterra de Magos, la corona de Portugal le pertenecía por derecho. Con esa convicción, organizó un ejército poderoso y cruzó la frontera convencido de que la resistencia sería breve y de que Portugal caería en sus manos con relativa facilidad. Pero lo que encontró fue una nación encendida por la resistencia. Lisboa, convertida en bastión del maestre, se preparó para resistir un asedio feroz. Las murallas de la ciudad se reforzaron, los ciudadanos se armaron con lo que tenían a mano y los predicadores transformaron la lucha en una cruzada patriótica. El hambre, la peste y la miseria azotaban a los lisboetas, pero la determinación de no entregar la ciudad a Castilla era inquebrantable. En el resto del país, la guerra se extendía como una mancha de aceite. Algunas ciudades y nobles juraron lealtad a Beatriz y a Juan I del poder castellano o seducidos por sus promesas. Otros se alzaron junto al maestre, proclamando que la independencia estaba por encima de cualquier tratado. El reino quedó dividido en dos bandos y las aldeas se convirtieron en trincheras improvisadas. Los enfrentamientos fueron brutales: pequeños choques en caminos rurales, asedios prolongados en castillos estratégicos, emboscadas en bosques y montañas. La guerra no se libraba solo entre ejércitos profesionales, sino también entre campesinos y milicias urbanas.
Era una lucha de pueblo contra invasor, de independencia contra absorción. En este contexto, la figura de Beatriz desaparecía aún más. Oficialmente seguía siendo la reina de Portugal. Su nombre aparecía en documentos y proclamas castellanas que intentaban justificar la guerra. Pero en el campo de batalla nadie la veía, nadie la escuchaba, nadie la reconocía. Era un título vacío, sostenido por las armas de su esposo. En los ojos de los portugueses, ella había dejado de existir como soberana. En los de los castellanos era solo una excusa para legitimar la conquista. El maestre de Avis, en cambio, se consolidaba como líder militar. Aunque carecía de experiencia bélica, supo rodearse de capitanes capaces y buscar alianzas decisivas. La más importante fue con Inglaterra, enemiga acérrima de Castilla en la Guerra de los 100 años. Tropas inglesas desembarcaron en Portugal para apoyar la causa independentista y su presencia inclinó la balanza. Con arqueros expertos y tácticas nuevas, Inglaterra ofreció al maestre un recurso militar que Castilla no esperaba. La guerra adquirió entonces un carácter internacional. No era solo un conflicto sucesorio portugués, era parte de la pugna más amplia entre Castilla y Aragón, entre Francia e Inglaterra, entre proyectos de unión y resistencias nacionales. Portugal se convirtió en escenario de esa confrontación mayor, y en medio de ella, Beatriz quedaba reducida a un nombre sin rostro, una reina fantasma, cuya legitimidad se desangraba en los campos de batalla. La brutalidad de la guerra marcó profundamente al pueblo. Familias enteras fueron desplazadas, aldeas incendiadas, cosechas destruidas. El hambre se extendió y con ella la peste. Pero incluso en medio del sufrimiento, la resistencia no se quebraba. Cada batalla perdida era respondida con una nueva emboscada, cada asedio con una nueva barricada. Portugal se defendía con uñas y dientes, como si la tierra misma se negara a ser conquistada. Juan I de Castilla, frustrado por la resistencia, intensificó sus esfuerzos. Movilizó ejércitos más grandes, reforzó las guarniciones y trató de ganar apoyos internos. Pero cuanto más se prolongaba la guerra, más crecía la figura del maestre de Avis y más se debilitaba la de Beatriz. El pueblo, que nunca la había sentido como su reina, ahora la veía solo como un recuerdo incómodo, como el origen de una guerra cruel que devastaba sus tierras. La guerra abierta estaba destinada a resolverse en una confrontación decisiva. Todos lo sabían, el maestre y Castilla no podían coexistir. Portugal debía elegir entre la independencia y la unión entre un rey portugués y un rey extranjero. Esa elección no se haría en tratados ni en consejos, sino en el campo de batalla, donde la sangre sellaría el destino de un reino. El momento culminante se acercaba. En 1385, en un campo cercano a la pequeña aldea de Aljubarrota, ambos ejércitos se prepararían para el enfrentamiento final. Allí se decidiría no solo el futuro de Portugal, sino también el destino de Beatriz, la reina que nunca llegó a reinar. El destino de Portugal, y con él el de Beatriz de Portugal, se selló en un solo día, el 14 de agosto de 1385, cuando los ejércitos de Castilla y del maestre de Avis se enfrentaron en la célebre batalla de Aljubarrota. Lo que había comenzado como una crisis sucesoria se transformó en un enfrentamiento decisivo entre dos visiones irreconciliables: la unión bajo Beatriz y Juan I de Castilla, o la independencia bajo el liderazgo del maestre, pronto a ser coronado como Juan I de Portugal. El lugar elegido para la batalla, cerca de la pequeña aldea de Aljubarrota, en el centro del país, parecía insignificante a primera vista. Pero aquel campo se convertiría en el escenario donde se decidiría el futuro de una nación. De un lado, el ejército castellano imponente, con decenas de miles de hombres, caballería pesada y apoyo de aliados franceses. Del otro,
un ejército portugués mucho más reducido, reforzado por tropas inglesas, especialmente arqueros, que aportaban una ventaja estratégica crucial. El desequilibrio numérico era evidente. Juan I de Castilla confiaba en que la superioridad de sus fuerzas bastaría para aplastar la resistencia. Estaba convencido de que Portugal caería finalmente bajo su dominio y que Beatriz, su esposa, quedaría legitimada como reina de un reino ya sometido. Pero el maestre de Avis y sus capitanes, entre ellos el célebre Nuno Álvares Pereira, tenían otros planes. La estrategia portuguesa fue brillante. Aprovechando el terreno construyeron trincheras, fosos y empalizadas improvisadas que obligaban a la caballería castellana a dividirse y perder su ímpetu. Los arqueros ingleses, desplegados en posiciones clave, estaban listos para sembrar el caos en las filas enemigas. El maestre no contaba con el número, pero sí con la convicción y la astucia. La batalla comenzó con un estruendo de tambores y clarines. La caballería castellana cargó con fuerza confiada en su superioridad, pero pronto quedó atrapada en los fosos y obstáculos portugueses, convirtiéndose en blanco fácil para las flechas inglesas. La confusión se propagó rápidamente. Los caballos caían, los jinetes eran derribados y el orden del ejército castellano se desmoronaba. En medio del caos, la infantería portuguesa, motivada por un fervor casi religioso, se lanzó al combate con una ferocidad inesperada. Los cronistas describen cómo campesinos y soldados luchaban hombro con hombro, convencidos de que no defendían solo un trono, sino la existencia misma de Portugal como nación. Cada golpe de espada era un grito de independencia. Las horas pasaban y lo que parecía una victoria segura para Castilla se transformaba en una masacre. La caballería pesada, símbolo del poder castellano, quedó inutilizada por la estrategia defensiva portuguesa. Los franceses aliados sufrieron pérdidas enormes. Juan I de Castilla, incapaz de reorganizar a sus tropas, tuvo que retirarse apresuradamente para salvar su vida. La derrota fue aplastante. La victoria portuguesa en Aljubarrota no fue solo militar, sino simbólica. A partir de ese día quedó claro que el reino no aceptaría ser absorbido por Castilla. El maestre de Avis emergió como héroe nacional, y su legitimidad se consolidó definitivamente. Poco después sería proclamado Juan I de Portugal, fundador de la dinastía de Avis, que reinaría durante generaciones. ¿Y qué pasó con Beatriz? La batalla selló su destino sin que ella estuviera presente. Oficialmente seguía siendo la esposa de Juan I de Castilla, pero en la práctica su reinado había terminado antes de comenzar. En Portugal, su nombre fue borrado como el de una reina inexistente, reducida a un pie de página en medio de la gloria de Aljubarrota. La paradoja era cruel mientras la victoria portuguesa se celebraba como la afirmación de la independencia nacional. Beatriz se convertía en la gran derrotada invisible. No había luchado en la batalla, no había tomado decisiones, no había empuñado una espada. Pero fue su matrimonio el que desencadenó la guerra y fue su legitimidad dinástica la que se derrumbó con la derrota castellana. El eco de Aljubarrota resonó por toda Europa. Crónicas y canciones celebraban la astucia de los portugueses y la humillación de los castellanos. Se levantaron leyendas sobre la intervención divina, sobre ángeles que protegían a los defensores, sobre milagros ocurridos en el fragor de la batalla. El pueblo vio en aquella victoria no solo una salvación política, sino una confirmación de que Dios había elegido mantener a Portugal independiente. Beatriz, en cambio, quedó relegada al silencio. Mientras en Lisboa las campanas repicaban de alegría y las multitudes aclamaban al nuevo rey, ella vivía el comienzo de su exilio simbólico, una reina sin reino, esposa de un rey derrotado, prisionera de una legitimidad que ya nadie reconocía. La batalla de Aljubarrota fue, pues, el punto de inflexión.
Portugal eligió su destino en la sangre de aquel campo de batalla y al hacerlo condenó a Beatriz al olvido. La joven que había nacido para asegurar la continuidad de una dinastía terminó convertida en la víctima más trágica de su propia historia. Tras la aplastante derrota castellana en Aljubarrota, el destino de Beatriz de Portugal quedó sellado de manera definitiva. En los campos ensangrentados de aquella batalla se había decidido no solo la independencia de Portugal, sino también la suerte de la reina que nunca reinó. Desde ese momento su vida quedó atada a Castilla, el reino de su esposo, pero marcada por la amarga certeza de haber perdido para siempre el suyo propio. El exilio no fue inmediato en términos físicos, pero sí en términos simbólicos. En Portugal, su nombre desapareció de las ceremonias oficiales de los documentos y de la memoria del pueblo. Para los portugueses, Beatriz ya no era reina ni heredera, ni siquiera infanta. Era una figura borrada, un eco incómodo de un pasado que se quería olvidar. Mientras tanto, en Castilla fue recibida con frialdad su matrimonio con Juan I. Había sido concebido como una herramienta para anexionar Portugal, pero tras la derrota su valor político se desplomó. Beatriz se trasladó a la corte castellana, donde pasó a vivir en un ambiente de lujo distante, pero teñido de invisibilidad. Oficialmente seguía siendo la esposa de un rey, y se le reconocían honores de reina consorte. Sin embargo, en la práctica carecía de poder y de influencia. Las decisiones políticas estaban en manos de Juan I y de sus consejeros, y la joven portuguesa se convirtió en un ornamento más de la corte, recordatorio silencioso de una ambición frustrada. El contraste era desgarrador. En Portugal, Beatriz había sido el centro de todas las miradas, la llave del futuro del reino. En Castilla era apenas una figura secundaria, opacada por las intrigas cortesanas y por la memoria de la derrota. Su presencia incomodaba a muchos, representaba la promesa incumplida de un trono que nunca se conquistó. El exilio en Castilla no fue solo geográfico, sino también emocional. Beatriz vivía aislada lejos de su tierra natal, rodeada de cortesanos que la veían con indiferencia o incluso con desdén. Se dice que pasaba largas horas en oración, refugiándose en la fe para soportar la soledad. Su carácter melancólico, ya marcado por la presión de su infancia y adolescencia, se acentuó hasta el extremo. Las crónicas castellanas apenas la mencionan. A diferencia de otras reinas consortes que participaron activamente en la vida política, Beatriz permaneció en un segundo plano, silenciosa y olvidada. Su voz no aparece en los consejos, sus gestos no son registrados en los anales. Era como si tras Aljubarrota hubiera desaparecido también de la historia. La corte castellana era un mundo lleno de intrigas, alianzas cambiantes y tensiones con Aragón y Navarra. En ese escenario turbulento, Beatriz no encontró lugar. Su matrimonio con Juan I no produjo descendencia que pudiera reclamar un día el trono portugués, lo que redujo aún más su importancia política. Sin hijos que prolongaran su linaje, su figura se volvió aún más prescindible. El exilio fue también una condena afectiva. Beatriz no pudo volver a Portugal, no pudo reencontrarse con su gente, no pudo reclamar lo que en teoría le pertenecía. Era como si hubiera sido arrancada de raíz de su tierra natal y trasplantada a un jardín donde nadie quería verla florecer. Su condición era la de una reina sin reino, una mujer cuyo título no tenía sustancia y cuya vida transcurría en la sombra. Algunos diplomáticos extranjeros que pasaron por la corte castellana dejaron testimonios breves sobre ella. La describían como una mujer seria, de mirada melancólica, vestida con dignidad, pero sin ostentación excesiva. Notaban en ella un aire de tristeza permanente, una especie de fantasma vivo que caminaba entre los salones dorados de Castilla. Era como si cargara consigo la memoria de un reino perdido y la imposibilidad de recuperarlo. El exilio de Beatriz en Castilla
Es quizá el capítulo más cruel de su historia. No fue derrotada en un campo de batalla, ni ejecutada públicamente, ni encerrada en un convento. Su condena fue más sutil y dolorosa: vivir en silencio, en una tierra que no era la suya, sin poder regresar jamás al lugar donde había nacido y al que había sido destinada a reinar. Su vida se convirtió en una larga espera, sin desenlace, en un presente sin futuro. En Castilla, Beatriz era tolerada pero no amada, reconocida pero no respetada, visible pero invisible al mismo tiempo. Su nombre había perdido el poder que alguna vez tuvo y su persona se desvanecía lentamente en la indiferencia. La mujer que en su infancia había sido la esperanza de Portugal se convirtió en un recuerdo incómodo en la corte castellana. Así comenzó su exilio, un destierro silencioso en el que la joven reina, despojada de su reino y de su identidad, se transformó en lo que la historia la recordaría: una sombra sin voz, una figura olvidada entre las grandes intrigas de su corro, el asumada tiempo. En los salones de Castilla, entre tapices bordados y banquetes cargados de solemnidad, Beatriz de Portugal llevaba un título que resonaba vacío. Era llamada reina, pero no tenía reino. Su nombre figuraba en ceremonias y documentos, pero su poder era inexistente. En teoría, era consorte de Juan I de Castilla y legítima soberana de Portugal. En la práctica no era más que un fantasma, una presencia tolerada pero relegada a la periferia del poder. La corte castellana era un mundo vibrante de intrigas políticas, de alianzas con Francia y enfrentamientos con Aragón, de tensiones con Inglaterra en el marco de la Guerra de los 100 años. Allí los nobles competían por favores. Los obispos dictaban sermones influyentes y los diplomáticos extranjeros se espiaban mutuamente. En ese tablero, Beatriz parecía una pieza que había perdido su función. Su valor político se había evaporado en el campo de Aljubarrota, donde la derrota castellana había sepultado la posibilidad de unir Portugal y Castilla bajo una sola corona. Los cronistas de la época casi no la mencionan, lo que dice más de su invisibilidad que de su irrelevancia personal. Beatriz no participaba en los consejos de Estado, no intervenía en las negociaciones diplomáticas, no encabezaba obras de caridad que pudieran darle prestigio entre el pueblo. Era una reina ausente, viva en el protocolo, pero muerta en la realidad política. La joven portuguesa debía asistir a ceremonias donde se exaltaba la grandeza de Castilla, escuchando cánticos y discursos en los que su nombre aparecía de manera decorativa. Era saludada con reverencias, pero esas inclinaciones eran huecas. Detrás de cada gesto de cortesía se escondía la certeza de que ella no tenía nada que ofrecer. El trono que había nacido para ocupar se encontraba ya en otras manos, en Lisboa, donde el maestre de Avis había sido coronado como Juan I de Portugal. La paradoja era brutal: en Castilla la llamaban reina, pero nadie la escuchaba. En Portugal había sido reina legítima por derecho de sangre, pero su pueblo nunca la aceptó. Beatriz quedaba atrapada entre dos mundos que la negaban: uno la reducía a un adorno, el otro la borraba de su historia. Era como si su destino hubiera sido el de vivir en la sombra de un título imposible. La vida cotidiana de Beatriz en la corte castellana estaba marcada por la rutina y la melancolía. Se dice que pasaba largas horas en oración, refugiándose en la fe como único consuelo. Leía textos religiosos, asistía a misas y mantenía contacto con confesores que la animaban a soportar con paciencia su destino. Algunos testimonios aislados la describen como una mujer de carácter reservado, que hablaba poco y sonreía aún menos. Su matrimonio con Juan I tampoco le ofreció refugio. Aunque era reina consorte, la relación con su esposo fue distante. Para él, Beatriz había sido una herramienta política, y tras la derrota en Aljubarrota, esa herramienta había perdido su utilidad.
No hubo descendencia entre ellos, lo que anuló cualquier posibilidad de que una línea heredera pudiera reabrir el debate sobre Portugal. Sin hijos que prolongaran su memoria, Beatriz quedó aún más relegada. La corte castellana, con su bullicio y ambiciones, no tenía espacio para la tristeza silenciosa de una reina sin reino. Su figura se fue desdibujando entre los pasillos dorados, convertida en una sombra que apenas se dejaba ver. El contraste con otras reinas de la época era doloroso, mientras algunas influían en decisiones políticas, patrocinaban artistas o construían alianzas. Beatriz se apagaba en un rincón invisible incluso para sus contemporáneos. El exilio en Castilla fue en realidad un segundo destierro. No solo estaba lejos de su tierra natal, sino también lejos del poder de la historia y de la memoria. La infanta, que alguna vez había sido el centro de las negociaciones internacionales, se había convertido en una figura irrelevante. Su destino era una ironía cruel, había nacido para ser reina, y terminó convertida en un nombre vacío, repetido en protocolos sin alma. Y sin embargo su silencio tenía un eco profundo. Representaba la injusticia de una vida definida por otros, la tragedia de una mujer utilizada como moneda de cambio y luego descartada cuando ya no servía. Era un recordatorio viviente de que la realeza, con toda su pompa y brillo, podía esconder destinos tan crueles como los de los campesinos que morían en los campos de batalla. Beatriz, la reina sin reino, sobrevivía día tras día en Castilla, condenada a una existencia que no era ni plena ni reconocida. Su vida se había transformado en un espejo roto en cada fragmento, se veía a sí misma como hija de un rey, esposa de otro, reina legítima en teoría, pero en ninguno encontraba una identidad verdadera. Así, en los palacios castellanos, Beatriz vivió como un fantasma con corona, un título sin trono, un nombre sin historia, una reina que nunca reinó. La derrota de Castilla en Aljubarrota y el ascenso del maestre de Abis al trono como Juan I de Portugal no solo cambiaron el mapa político de la península ibérica, también decretaron el comienzo de un silenciamiento sistemático de la figura de Beatriz de Portugal. La infanta, que había sido proclamada reina por derecho de sangre, desapareció poco a poco de los registros, como si nunca hubiera existido. Los cronistas portugueses, al servicio de la nueva dinastía de Abis, tenían un interés claro en borrar su memoria. Reconocerla como reina habría sido admitir que, aunque efímeramente Portugal había estado bajo soberanía castellana, para consolidar el prestigio de la nueva monarquía, era necesario reducir a Beatriz a una nota al margen, a un recuerdo incómodo que debía desvanecerse en la penumbra de la historia. Así, en las crónicas portuguesas, su nombre rara vez aparece. Cuando lo hace, es de forma tangencial, casi siempre ligado a la crisis sucesoria que supuestamente había sido superada gracias al heroísmo del maestre de Abis. En esas páginas, Beatriz no es presentada como una reina, ni siquiera como una víctima, es retratada como un error, un obstáculo, una sombra. En Castilla, en cambio, el silencio fue distinto pero igualmente cruel. Allí tampoco se la celebraba porque su matrimonio con Juan I había terminado en fracaso político. La unión con Portugal, que debía engrandecer a la monarquía castellana, se había desmoronado con la derrota militar. Para los cronistas castellanos, recordar a Beatriz era recordar una ambición frustrada. Por eso, aunque figuraba en genealogías y protocolos como esposa del rey, su papel fue reducido al mínimo. La ausencia de Beatriz en los registros históricos no fue casual, fue deliberada. El olvido se convirtió en una herramienta política. En Portugal, para borrar cualquier legitimidad castellana sobre la corona. En Castilla, para ocultar un proyecto fallido que había costado miles de vidas y una derrota humillante. En ambos reinos, la estrategia fue la misma: silenciarla. Este silencio
tiene consecuencias hasta hoy. Mientras otras reinas, incluso aquellas cuya vida terminó en tragedia, dejaron huellas en las crónicas, cartas y monumentos, Beatriz apenas es mencionada. Su existencia parece difuminarse en un vacío documental que impide reconstruir con precisión sus pensamientos, emociones o acciones. Es como si hubiera sido condenada a una segunda muerte, la muerte de la memoria. Y sin embargo, ese silencio habla por sí mismo. El hecho de que no se la recuerde demuestra hasta qué punto su figura resultaba incómoda. Beatriz era un recordatorio de que la historia pudo haber sido distinta, de que Portugal pudo haber perdido su independencia, de que la victoria de Avís no fue tan inevitable como los cronistas posteriores quisieron presentar. Borrarla era una manera de escribir un relato limpio, heroico, sin fisuras. El contraste con otras mujeres de su tiempo resulta doloroso. Juana la Loca, en Castilla Isabel, la católica María de Borgoña, en Flandes, incluso reinas consortes en Inglaterra o Francia, todas ellas fueron objeto de relatos, de mitos, de juicios. Algunas fueron exaltadas, otras condenadas, pero todas permanecieron en la memoria. Beatriz, en cambio, fue sumida en un silencio absoluto, como si nunca hubiera tenido relevancia. Ese olvido también afectó a su imagen en la cultura popular. No hubo cantares que contaran su historia, ni leyendas que la transformaran en heroína o villana. Ni siquiera como mito trágico alcanzó un lugar en la memoria colectiva. El pueblo portugués, que había luchado ferozmente contra su legitimidad, prefirió olvidarla una vez alcanzada la independencia. En Castilla, nadie quiso recordar a la esposa que no trajo consigo la gloria prometida. La ironía es evidente. Beatriz, que había nacido para ser reina y había sido el centro de negociaciones internacionales, terminó convertida en una figura invisible, borrada por los mismos poderes que alguna vez la colocaron en el centro de todo. Su vida, marcada por la falta de elección, concluyó con la falta de memoria. Pero el silencio también tiene un valor revelador. Nos obliga a mirar más allá de lo escrito, a leer entre líneas, a preguntarnos por qué alguien fue borrado y quién se benefició de ese borrado. En ese sentido, el olvido de Beatriz no es un accidente, es la confirmación de que su figura fue peligrosa, de que su sola existencia podía desestabilizar el relato oficial de dos reinos. Así, en las páginas de la historia, Beatriz de Portugal no aparece como reina, ni como mártir, ni como traidora. Aparece simplemente como un vacío. Un vacío que grita con más fuerza que muchas palabras, recordándonos que a veces la historia no se escribe solo con lo que se dice, sino también con lo que se calla. El silencio que envolvió a Beatriz de Portugal en los registros oficiales fue acompañado por algo igualmente devastador: la construcción de un mito negativo en torno a su figura. Si en la práctica había sido una reina sin poder, en la memoria colectiva comenzó a ser retratada como lo opuesto a lo que Portugal deseaba: la encarnación de la traición. La reina que estuvo a punto de entregar la independencia, Castilla. En la narrativa que la nueva dinastía de Avís impulsó para legitimar su reinado, Beatriz no podía aparecer como víctima. Eso habría generado compasión y dudas sobre la justicia de su destino. En cambio, era más útil transformarla en usurpadora, en símbolo del peligro extranjero. El maestre de Avís, proclamado Juan I de Portugal, debía ser exaltado como salvador de la patria, y para que ese relato fuera creíble, alguien debía ocupar el lugar de la amenaza. Ese alguien fue Beatriz. Así, en sermones y crónicas posteriores, se comenzó a hablar de ella como la reina castellana, una etiqueta que anulaba su identidad portuguesa. No era la hija de Fernando I, legítima heredera del trono, era la esposa de Juan I de Castilla, el instrumento de la anexión.
Su condición de portuguesa desapareció del relato, se la pintaba como extranjera en su propio reino. La propaganda jugó un papel decisivo. Se exageraron las intrigas de su madre Leonor Telles para presentarlas como parte de una conspiración familiar destinada a entregar Portugal al enemigo. Se omitieron las circunstancias de su infancia, la presión insoportable a la que estuvo sometida, la imposibilidad de decidir por sí misma. La Beatriz real adolescente callada y utilizada como ficha de ajedrez fue reemplazada por una Beatriz mítica, la reina traidora. Ese mito cumplió varias funciones. Para los portugueses que habían luchado en Aljubarrota, servía como justificación retrospectiva. No habían combatido solo contra Castilla, sino contra una reina ilegítima. Para la nueva dinastía era la base de su legitimidad. El reinado de Avis se erigía no solo sobre la victoria militar, sino sobre la idea de haber salvado al país de la usurpación. Y para el pueblo ofrecía un enemigo simbólico al que culpar de los sufrimientos pasados. Lo más cruel es que ese mito persistió mucho más allá de su vida. Durante siglos, el nombre de Beatriz fue recordado en Portugal no como el de una princesa trágica, sino como el de la mujer que casi destruyó la independencia nacional. Se convirtió en un fantasma utilizado en discursos políticos, en advertencia contra los matrimonios con reyes extranjeros, en ejemplo de lo que no debía repetirse. En Castilla, la visión fue distinta, pero igualmente distante de la realidad. Allí se la mencionaba como consorte del rey Juan I, pero siempre en función del fracaso de la anexión. Para los cronistas castellanos, Beatriz era la reina que no supo unir dos coronas, la promesa rota de una monarquía ibérica más poderosa. De nuevo, no era reconocida como persona, sino como símbolo de un proyecto frustrado. La paradoja es evidente: una mujer que apenas tuvo voz en su destino fue transformada en personaje político por excelencia. Nunca gobernó, nunca tomó decisiones, nunca empuñó la pluma de los tratados ni la espada de las batallas. Y sin embargo, la historia la colocó como protagonista del mito de la usurpación. Era culpada de haber casi destruido un reino, cuando en realidad fue ella la primera víctima de la ambición de otros. La construcción de ese mito también revela la violencia simbólica que sufrían las mujeres en la política medieval. Cuando servían a los intereses dinásticos, eran exaltadas como símbolos de paz y prosperidad. Cuando dejaban de servir, se las convertía en villanas brujas traidoras. Beatriz pasó de ser la esperanza de Portugal a ser su enemiga imaginaria sin haber cambiado ella misma. La idea de usurpadora se consolidó tanto que incluso en tiempos modernos cuesta encontrar miradas más compasivas hacia ella. Su nombre sigue apareciendo en manuales de historia portuguesa como la reina que nunca reinó, casi siempre acompañada de una sombra de traición. Pero esa imagen no es más que el resultado de una propaganda que para fortalecer a un rey necesitó inventar a una villana. En realidad, Beatriz no usurpó nada. Fue una joven arrastrada por la ambición de Castilla, por los cálculos de su madre y por la debilidad de su padre. Nunca eligió su destino, nunca conspiró para entregar Portugal. Y sin embargo, quedó atrapada en el mito que la presentó como enemiga de su propio pueblo. El mito de la usurpadora fue su condena eterna. No murió en un cadalso ni en una celda oscura, pero murió en la memoria como aquello que nunca fue. Y quizá esa sea una de las formas más crueles de injusticia, ser recordada no por lo que hiciste, sino por lo que los demás necesitaron inventar de ti. El destino de Beatriz de Portugal, marcado desde la cuna por las expectativas y las intrigas, se fue apagando lentamente en la sombra de la corte castellana. Tras la derrota de Juan I en Aljubarrota y la consolidación de la dinastía de Avis en Lisboa, su vida entró en una etapa de silencioso declive. Lo que alguna vez fue promesa de grandeza terminó reducido a una existencia gris, sin poder,
sin reino y casi sin memoria. Los últimos años de Beatriz transcurrieron en Castilla entre rezos, rutinas monótonas y una melancolía que parecía nunca abandonarla. No dejó descendencia, lo que la volvió aún más irrelevante para las ambiciones dinásticas de su esposo. Sin hijos que heredaran su sangre y reabrieran el debate sobre el trono, portugués Beatriz perdió incluso ese valor simbólico que alguna vez había sostenido su legitimidad. La corte la trataba con la cortesía obligada, pero no con afecto. Era saludada como reina consorte, pero detrás de cada reverencia se escondía un silencio incómodo. Su figura recordaba a todos un proyecto fallido, la unión de Castilla y Portugal. Por eso, cuanto más se consolidaba el nuevo orden en Lisboa bajo la dinastía de Avis, más desaparecía Beatriz de la vida pública en Castilla. Era una sombra tolerada, pero no celebrada. Algunos cronistas mencionan vagamente que vivió retirada, dedicándose a la oración y a la caridad discreta. Se habla de visitas ocasionales a conventos donde encontraba un ambiente más acogedor que en los fríos salones de palacio. La religión fue su refugio, su única forma de sostenerse en un mundo que la había reducido al olvido. Se la describía con un rosario entre las manos, inclinada frente a imágenes sagradas, como si buscara en la fe la paz que la política le había negado. El deterioro físico acompañó al emocional. A medida que envejecía Beatriz, sufría enfermedades recurrentes propias de la fragilidad de quienes viven bajo la tensión de una vida frustrada. Su cuerpo reflejaba el peso de la melancolía. Sus contemporáneos la recordaban como una mujer pálida, silenciosa, con un aire de tristeza permanente en la mirada. Era como si el tiempo no solo hubiera borrado su influencia, sino también su vitalidad. La noticia de su muerte llegó sin estruendo. No hubo funerales multitudinarios ni crónicas llenas de elogios. Murió discretamente en fecha incierta. Algunos sitúan su fallecimiento hacia 1420, rodeada de pocas personas, probablemente en un convento o residencia menor de Castilla. El silencio con que vivió se extendió hasta su último suspiro. No hubo duelo nacional, ni campanas que repicaran en su honor en Lisboa, ni homenajes que recordaran a la hija de un rey. En Portugal, su partida pasó casi desapercibida. El pueblo que había rechazado su legitimidad no encontró motivo para llorarla. Para la dinastía de Avis, su muerte fue un alivio silencioso. Desaparecía la última sombra que podía cuestionar su autoridad. El olvido fue total. En las crónicas portuguesas, su nombre quedó reducido a una nota marginal sin fecha exacta de fallecimiento, como si la historia misma se negara a reconocerla. En Castilla tampoco hubo grandes lamentos. Era después de todo la esposa de un rey que había fracasado en una de sus mayores ambiciones. Sin hijos, sin poder y sin relevancia, su figura no despertaba interés. Fue enterrada sin pompa, quizá en un convento, quizá en una iglesia secundaria sin monumentos que exaltaran su memoria. Su tumba perdida o ignorada refleja el destino de toda su vida, ser invisible. El final de Beatriz de Portugal fue en esencia la confirmación de la injusticia que la había perseguido desde la infancia. Había nacido para ser reina y había muerto como una mujer olvidada. No conoció la gloria ni la grandeza, ni siquiera el mito trágico que otras reinas de su tiempo alcanzaron. Su historia fue borrada en vida y en muerte reducida a un vacío, y sin embargo, su silencio tiene un eco poderoso. Su vida y su final nos obligan a reflexionar sobre todas aquellas mujeres que fueron sacrificadas en nombre de la política y luego olvidadas por la historia. Beatriz no murió en una batalla ni en una ejecución pública, pero su destino no fue menos cruel: vivir y morir en un exilio simbólico, arrancada de su tierra sin voz, sin memoria. Así terminó la vida de la infanta, que debía haber asegurado la continuidad de una dinastía. Una mujer cuyo nacimiento fue celebrado como esperanza y cuya muerte fue ignorada como irrelevancia.
Una reina que nunca reinó, cuyo final fue tan silencioso como toda su existencia. Para comprender la magnitud de la tragedia de Beatriz de Portugal, es necesario mirarla en contraste con otras mujeres de su tiempo. Su destino no puede entenderse en aislamiento solo cuando se coloca junto a figuras como Isabel la Católica, Juana la Loca o incluso Juana de Abis. Se revela la crudeza de su invisibilidad. El caso más llamativo es el de Isabel I de Castilla, nacida apenas unas décadas después. Isabel, al igual que Beatriz, no estaba destinada inicialmente al trono. Sin embargo, su inteligencia, su voluntad férrea y una serie de circunstancias políticas le permitieron abrirse paso. Luchó contra medio reino, impuso su matrimonio con Fernando de Aragón y acabó siendo recordada como una de las monarcas más poderosas de Europa. Mientras Isabel financió expediciones que cambiaron el rumbo del mundo, Beatriz fue borrada de su propia tierra. La comparación resulta dolorosa. Ambas eran mujeres en un mundo dominado por hombres. Ambas fueron piezas en tableros políticos, pero mientras una supo y pudo apropiarse de su destino, la otra fue condenada al silencio. Isabel tuvo cronistas, cantares y leyendas. Beatriz apenas tuvo el vacío de los registros. Otro paralelo inevitable es con Juana I de Castilla, la célebre Juana la Loca. Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia y la manipulación, su nombre sobrevivió en la historia, envuelto en mito. Se recuerda su obsesión por Felipe el Hermoso, su encierro en Tordesillas, su imagen de reina atrapada entre la locura y la ambición ajena. Juana fue víctima, pero no invisible. La historia la convirtió en leyenda, aunque fuese como mártir o como prisionera de su propia mente. Beatriz, en cambio, fue privada incluso de ese lugar. No tuvo el reconocimiento de mártir ni el aura de locura romántica. Fue simplemente silenciada, reducida a un pie de página. Juana fue una reina que reinó en teoría encarcelada por los suyos. Beatriz fue una reina que nunca reinó, condenada al exilio y al olvido. La figura de Juana de Abis, prima y casi contemporánea, ofrece otra comparación reveladora. Juana de Abis también fue olvidada, también fue víctima de la invisibilidad histórica, pero al menos su nombre quedó registrado en genealogías y crónicas de la corte portuguesa. En cambio, Beatriz sufrió un doble borrado, ignorada en Castilla por representar un fracaso político y borrada en Portugal por ser una amenaza a la legitimidad de Abis. Fue olvidada dos veces en dos tierras diferentes. Incluso reinas consortes de menor relevancia, como algunas esposas de monarcas aragoneses o navarros, dejaron huella en el tejido de la memoria medieval. Se recuerdan sus fundaciones religiosas, sus alianzas dinásticas, sus tumbas majestuosas en monasterios. Beatriz, en cambio, no dejó descendencia, no tuvo monumentos, y su tumba se perdió en la penumbra. Estas comparaciones no buscan disminuir a Beatriz, sino resaltar la injusticia de su destino. Ella no carecía de linaje, de legitimidad o de inteligencia. Lo que le faltó fue la oportunidad de ejercer su poder. El peso de las circunstancias, un padre debilitado, una madre ambiciosa, un matrimonio impuesto, una guerra devastadora, la aplastó antes de que pudiera siquiera intentarlo. El contraste con Isabel, con Juana la Loca y con Juana de Abis demuestra que la memoria histórica no depende solo de lo que alguien hizo, sino de cómo los vencedores decidieron recordarlo. Isabel fue exaltada como heroína, Juana fue transformada en mito, Juana de Abis quedó como sombra y Beatriz fue borrada. Al mirarlas juntas, Beatriz aparece como el ejemplo más extremo de la injusticia. No solo fue víctima en vida, sino también en la memoria. Su nombre no arrastra leyendas ni cantares, apenas un murmullo entre historiadores que deben reconstruir su vida con retazos dispersos. Su tragedia no fue el escándalo ni la locura, fue la invisibilidad. Y es precisamente
en esa invisibilidad donde radica su fuerza simbólica. Beatriz representa a todas aquellas mujeres de sangre real que fueron sacrificadas en silencio sin dejar huella. Frente a las reinas que se recuerdan por su poder o por su tragedia, ella nos obliga a pensar en las que nunca tuvieron ni una cosa ni la otra. En el espejo de las grandes reinas ibéricas, Beatriz de Portugal no aparece como protagonista, sino como ausencia. Y sin embargo, esa ausencia es un recordatorio potente que la historia no solo está hecha de victorias y derrotas, sino también de silencios impuestos de voces calladas que nunca tuvieron oportunidad de hablar. La historia de Beatriz de Portugal no es solo la de una princesa olvidada, es también el espejo de una época cruel en la que las mujeres eran piezas en un tablero donde jugaban los hombres, y donde la memoria histórica se escribía según las necesidades de los vencedores. Su vida, marcada por promesas rotas, traiciones y silencios, plantea una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Fue realmente una usurpadora como la propaganda de Avis quiso retratarla, o fue una víctima trágica de la ambición ajena? Desde su nacimiento, Beatriz cargó con un destino que no eligió. Hija única de Fernando I, fue convertida en la llave de la sucesión portuguesa. Desde niña se habló de ella no como persona, sino como moneda de cambio. Inglaterra, Aragón, Castilla, todos los reinos la disputaron como pieza estratégica. Cuando finalmente se casó con Juan I de Castilla, no lo hizo por amor ni por decisión propia, sino porque su vida había sido programada para ello. ¿Podría una adolescente haber cambiado el rumbo de la política europea? Difícilmente. La ironía es amarga. Lo que debía ser la solución a la crisis dinástica se transformó en la causa de una guerra devastadora. Beatriz fue proclamada reina en los papeles, pero nunca en la realidad. Sus súbditos la rechazaron, su esposo la utilizó como justificación para una conquista y su pueblo la borró de la memoria. Nunca reinó, pero su figura estuvo en el centro de una crisis que definió el futuro de Portugal. Al compararla con otras mujeres de su tiempo, la injusticia se vuelve evidente. Isabel la Católica fue recordada como arquitecta de un imperio. Juana la Loca fue convertida en mito, víctima de su familia, pero inmortalizada en la historia. Juana de Avís quedó como sombra en las crónicas. Beatriz, en cambio, ni siquiera alcanzó ese lugar. Fue condenada al vacío, transformada en un fantasma sin voz, borrada por las plumas de quienes escribieron el relato oficial. Fue realmente una traidora. Podría haberse rebelado contra el destino que le impusieron. La respuesta parece clara: no. Beatriz no tuvo la oportunidad de decidir, ni la edad, ni el poder para imponer su voluntad. Fue un instrumento en manos de su padre, de su madre, de su esposo, de la nobleza y de la geopolítica ibérica. Y cuando ese instrumento dejó de ser útil, fue descartado y silenciado. La usurpadora fue en realidad la usurpada. Le arrebataron su voz, su país, su lugar en la historia. El final de su vida, envuelto en la discreción y la indiferencia, confirma esa tragedia. Murió lejos de Portugal, sin reino, sin hijos, sin memoria. No hubo canciones ni monumentos que celebraran su paso por el mundo. Fue sepultada en la penumbra como si la tierra misma conspirara para cubrir con silencio su existencia. Pero ese silencio grita todavía hoy, recordándonos que la historia no siempre hace justicia. Beatriz de Portugal es, en definitiva, el símbolo de todas las vidas que la política convirtió en sacrificio. Su historia nos obliga a reconocer que detrás de cada héroe exaltado y de cada batalla glorificada hay figuras invisibles que pagaron el precio del poder sin haberlo disfrutado jamás. Ella encarna el costo humano de la ambición dinástica, el dolor de las mujeres reducidas a piezas de negociación y el peso del olvido impuesto como castigo. Quizá la pregunta más importante no sea si Beatriz fue culpable o inocente, sino qué dice de nosotros el hecho de que haya sido olvidada.
¿Por qué celebramos a los vencedores y silenciamos a quienes perdieron? ¿Por qué preferimos el mito de la usurpadora al reconocimiento de una víctima? Al rescatar su memoria, aunque sea tardíamente, rompemos la condena que la historia le impuso. Beatriz no reinó, pero su vida tiene un legado. Nos recuerda que la memoria histórica debe ser revisada, cuestionada, ampliada para incluir no solo a los poderosos, sino también a los silenciados. Su voz ahogada en los salones de Castilla y en las crónicas portuguesas resurge hoy como un eco que interpela. ¿Qué significa ser reina si no se tiene reino? ¿Qué significa ser heredera si el pueblo no te acepta? ¿Qué significa ser recordada? Si la historia decide borrarte, la respuesta quizás está en reconocerla por lo que fue una mujer atrapada en un destino que no eligió una reina, que nunca reinó una vida que se apagó en el exilio, pero que merece ser recordada no como usurpadora, sino como víctima. Porque en el silencio de Beatriz de Portugal late todavía la injusticia de un mundo que nunca le permitió ser más que un nombre. Y el deber de rescatar su historia es también el deber de devolverle, al menos, la dignidad de la memoria.